estrabismos especiales, síndromes especiales. Entonces yo empecé colocando las CCD, que son las congenital cranial degeneration, pero acá puse el síndrome de Brown, que en realidad no es una CCD, pero lo puse dentro del grupo porque me pidieron que hablara también del síndrome de Brown. Pero para que les quede claro, las CCD son el síndrome de Duane, fibrosis generalizada y síndrome de Moebius. ¿Qué quiere decir? Que estos ya tienen, como el mismo, la sigla en inglés lo dice, un desorden en su inervación a nivel craneal. En cambio, el síndrome de Brown puede ser mecánico, puede ser adquirido, puede ser por una alteración de la musculatura, pero no es una CCD en sí. Bueno, vamos a ir. Ay, ¿por qué no pasa ahora? Ahí sí. Bueno, primero vamos a hablar algo que ya deben saber, pero vamos a repasar. Definición de estrabismo. Pérdida de alineamiento ocular, puede ser horizontal, convergente o divergente o vertical. Y hay que diferenciarlo siempre del epicanthus, que es el pliegue semilunar de piel en la región cantal media, de concavidad hacia el canto interno. Entonces acá en este bebé tenemos un estrabismo, porque claramente el ojo izquierdo está en esotropia, y un epicanthus también marcado. Pero ¿por qué me gustó mucho esta foto? Pasemos al lado que es la misma. Fíjense que yo les marqué con una línea en celeste la altura de la hendidura palpebral del ojo derecho y la altura de la hendidura palpebral del ojo izquierdo. Hay una clara diferencia de la hendidura palpebral. Esto a partir de ahora es muy importante para el tipo de estrabismo que vamos a ver nosotros, que es el síndrome de Duane. Otra cosa a tener en cuenta en el estrabismo, tenemos que saber perfectamente a dónde están ubicados el espiral de Tillot, dónde se inserta cada músculo y cuál es el recorrido. Porque si vamos a estar hablando de un síndrome de Brown, tenemos que saber que el síndrome de Brown es una alteración en el músculo oblicuo superior que tiene una porción directa hasta la tróclea y una porción refleja que se inserta en la esclera. Entonces tenemos que tener bien en cuenta la anatomía para poder comprender después la patología. La inervación también. Todos los músculos extrínsecos del ojo son inervados por el tercer par, excepto el cuarto par que inerva el músculo oblicuo superior y el músculo recto lateral que es inervado por el sexto par. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Sobre todo, acuérdense, ahora cuando vayamos a ver el síndrome de Down, que mucho tiene que ver esto, la inervación alterada en el síndrome de Down. La vascularización, también las arterias vasculares, arterias ciliares anteriores, y tener también siempre en cuenta los ligamentos de contención. El examen oftalmológico completo, por ejemplo, yo les cuento esto un caso, hace 2 años entró esta niña con una exotropia y yo dije, bueno, qué sencillo, una exotropia que probablemente ha sido intermitente, después se descompensa
hice una descripción completa. Es el más frecuente de estos estrabismos especiales, ¿sí? Es ligeramente más frecuente en el sexo femenino y hay también una mayor proporción en el ojo izquierdo. Puede haber casos bilaterales y de hecho yo les voy a mostrar uno o dos casos bilaterales que tengo, pero no es lo más frecuente. En general se da en un solo ojo. ¿Cuál es la fisiopatogenia? Esto es lo más interesante para entenderlo. Hay una ausencia parcial o total del núcleo o del nervio recto lateral. Entonces, el sexto par, el recto lateral, ¿qué tenía que inervar el recto lateral, el sexto par? Bueno, hay una ausencia o una disminución muy grande. ¿Y quién lo suple? Lo suple una rama del tercer par. Entonces, el tercer par, que solo tendría que ir al recto medio, larga una rama también al recto lateral. Entonces, es como que se contraen los dos músculos, por eso se hunde el ojo y disminuye la hendidura palpebral. ¿Sí? De acuerdo, ya después más adelante vamos a ver que el DUAN puede ser un exoDUAN, un exoDUAN, bueno, y eso va a depender de si tiene mayor inervación, si este ramito amarillo es más delgado o si es más fuerte. Las características, hay genes mutados que influencian el desarrollo del tronco cerebral y la correspondiente inervación motora. Hay alteraciones en la inervación, por eso es una CCD. Y hay también alteraciones en el músculo, pero no es lo principal es la alteración en la inervación. La alteración en el músculo es como secundaria. Se acompaña de malformaciones generales, síndrome de Goldenhar, hipoacusia, lágrimas de cocodrilo, criptorquidia. O sea que cuando nosotros diagnosticamos un síndrome de Down tenemos que hacer un examen genético y por pediatría. La etiología es que, bueno, en un embrión de 7 milímetros, la masa está inervada por el motor ocular común solamente. Cuando el embrión pasa a tener entre 8 y 12 milímetros, llega la inervación del sexto par, el motor ocular externo, y ahí se dividen los músculos. Entonces, las náuseas agresivas, las drogas, misoprostol, las alteraciones genéticas que afectan al embrión entre las 8 y las 12 milímetros, es cuando se produce este síndrome de Down. La genética, bueno, hay muchos genes estudiados, gen de URS1 en cromosomas en los casos aislados, CHN1 en casos autosómicos dominantes y en el tipo SAL4 en los casos que hay malformaciones asociadas esqueléticas, auriculares, o neurales. Este es un caso de un paciente que lo tuve en consultorio y fíjense que tiene la alteración de la hendidura palpebral no es muy notoria. ¿Por qué? Porque este paciente precisamente tiene un DUAN bilateral. Los ojos no van a la abducción, ni el derecho ni el izquierdo. Vamos a ver el video. Fíjense cómo se achica la hendidura palpebral cuando hace la aducción del ojo.
todas las letras, los dibujitos, lo que quieran. Y ahí observan qué postura toma con la cabeza, porque el tortícolis es fundamental para empezar el examen. Darme cuenta si el paciente fija de frente o se está fijando con algún tortícolis. En este caso, la niña fijaba con la cara derecha hacia adelante. Cuando le hago mirar a la derecha, que en la foto del medio, hay un achicamiento de la hendidura palpebral. Y cuando le hago mirar a la izquierda, el ojo izquierdo no abduce lo suficiente. Abduce un poquito, pero no lo suficiente. Entonces ahí me doy cuenta que el diagnóstico es un sodor del ojo izquierdo. Tenemos limitación o ausencia de abducción, aducción normal o limitada, no siempre es normal, puede ser normal o limitada, y hay un estrechamiento de la hendidura y retracción del globo. Aumento de la hendidura en el intento de abducción. ¿Sí? Acá el ojo, cuando está hacia la abducción, el ojo se agranda. Cuando está hacia la aducción, el ojo patológico se achica. Y pueden tener movimientos verticales anómalos, upshoot o downshoot, que ya les voy a mostrar un esquema de eso. La evaluación oftalmológica siempre completa. Como les dije hace un ratito, en los niños si la RM no está hecha con una cicloplegia, no me sirve. Si no se quiere hacer una RM con cicloplegia, mirarle el fondo de ojo, la biomicroscopía, el tortícolis, hacerle el examen motor con el cover and cover y sensorial si podemos también con el test de LAN, el test de fusión de Word, que ese es muy simple, todos los consultorios lo tienen. El examen de la hendidura palpebral, el estudio de imágenes, porque en estos pacientes podemos pedirle alguna resonancia para ver si hay alguna alteración evidente a nivel ocular. Y bueno, inducciones pasivas, eso ya es más para cirugía. Janina, discúlpame, hay una pregunta en el chat que tiene Sofía, que dice, ¿cuál sería el motivo de ese estrechamiento de la hendidura? Bien, sí, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Mira, vamos a volver a algunas, porque este esquemita a mí me encanta. Este esquemita, mira Sofía, si nosotros tenemos el recto medio para hacer la abducción del ojo, lo inerva el tercer par, en un ojo normal. Tenemos que hacer la abducción con el recto lateral, lo inerva el sexto par. Ahí eso sería en un ojo normal, no habría ningún problema. La hendidura palpebral no cambia. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene este problema síndrome de Down? Entonces tiene el recto medio y el recto lateral inervado por el mismo, por el tercero. Cuando el paciente quiere hacer sobre todo la abducción, se contraen los dos y traccionan el ojo para atrás. Entonces por eso la hendidura palpebral se achica, porque hay una co-contracción de los dos músculos y retrae el globo ocular. Esa es la explicación. En algunos pacientes más marcada, en otros pacientes menos marcado, pero siempre hay una alteración de la hendidura. Ahí puso que le quedó claro. Y hay otra pregunta que dice, volviendo a cosas básicas, ¿las formas hasta cuándo las considera normal o cuánto valor prismático? No entendí bien la pregunta. Las formas, con formas, tal vez. Las folias. A ver, las furias no son normales, son patológicas, digamos. No entiendo bien tu pregunta. Si querés preguntarme un poquito más por el chat, porque no entiendo bien tu pregunta. Activa el micrófono sí. Y esa parte no vamos a hablar, no hay problema. Yurani, ¿está por ahí? No tiene micrófono, dice. Porque no entiende la doctora a qué te referís con la pregunta. Si las folias, según los libros, ponen. Perdón, es que estoy en el tren y por eso es que no se escucha. Ok, ahí te escucho. O sea, lo que yo leí, lo que sé es que las folias hasta cierto grado son normales porque son movimientos de acuerdo a la fisiología y la posición anatómica de los ojos.
moverse los ojos para considerarlo normal. Exacto, para que el ojo normal no tiene movimiento, o sea, las forias no son normales, son patológicas. Lo que pasa es que hay forias, si son de menos de 15 dioptrías, que muchas veces con hacer ejercicios ortópticos ya el paciente se compensa y no lleva ningún tratamiento quirúrgico, pero una foria nunca es algo normal. La foria es una patología dentro del estrabismo, pero cuando son de grado muy bajito, muchas veces no se perciben, a la estética no se ven, y el paciente a lo mejor hasta le produce muy poca sintomatología. Pero las forias no son normales. No sé si está respondida la pregunta. Sí, bueno, perfecto. Muy bien, seguimos entonces. A ver. Bueno, clasificaciones hay muchas. Esas las van a ir a ver al libro. Yo lo único que les voy a contar es que en el 2020 se publicó un trabajo de unos doctores coreanos donde hizo muy práctica la forma de referirnos al Duan, y todos lo hemos adoptado, al menos en los congresos nos referimos de esa manera. ¿Qué es? El isoduan cuando el ojo está hacia adentro, el exoduan cuando el ojo está hacia afuera, porque podemos tener exoduan, ya se los voy a mostrar, y el ortoduan. El isoduan, que es el más frecuente, es el que venimos viendo hasta recién. Es cuando la abducción está más limitada que la aducción. O sea, el paciente hacia afuera, hacia la abducción, le cuesta mucho más que hacia adentro. Ahora, el exoduan es al revés. El paciente está con el ojo hacia afuera, como si fuera una exotropia. Entonces, la abducción está mucho más limitada que la abducción. Entonces, estéticamente vos lo ves como una exotropia, por eso se llama exoduan. Y el ortoduan sería ese chiquito con el duan bilateral, que uno lo veía de frente y estaba derecho, estaba en orto, ¿sí? También tenía una marcada o limitada abducción, pero hay veces que el duan tiene limitada la abducción y también limitada la aducción, entonces está de frente, ¿sí? No se va hacia ningún lado. Bueno, acá tenemos un isoduan. Primero miremos la postura del tortícolis que la nena tiene. Eso es muy característico. Acá la hendidura palpebral no se nota tanto, pero cuando la hacemos mirar hacia la izquierda, fíjense, perdón, la foto está muy borrosa, pero fíjense el achicamiento de la hendidura palpebral. ¿Sí? Vuelvo a insistir en lo mismo. Es muy importante para diagnosticar Duan observar la hendidura palpebral. Este paciente, recuérdenlo porque al final de la clase hay una pregunta sobre este paciente. Este paciente en posición primaria estaba en Duan. Cuando yo le hacía mirar a la derecha, fíjense, el ojo derecho no abducía. Cuando le hacía mirar hacia la izquierda, el ojo derecho achicaba la hendidura palpebral. Tenía un esoduan del ojo derecho que tenía una esotropia de 30 dioptrías. Entonces esta es una de las pocas veces que operamos el síndrome de Duan. ¿Por qué lo tenemos que operar? Porque el paciente estaba muy molesto con un estrabismo en forma permanente y sobre todo el estrabismo en posición primaria. Esta es otra clasificación de Jampolsky, que la verdad que todas estas clasificaciones son muy lindas, vayan a leerlas. A la práctica nos basamos más con el esoduan, el exoduan, si tiene upshoot, si tiene downshoot, pero bueno, todas las clasificaciones sirven y hay que saberlas. Esta es otra, también es una clasificación más cuantitativa. Habla sobre si el nivel de aducción es normal o levemente disminuido, si la abducción es normal o moderada, si la retracción es moderada, porque todo se puede cuantificar en el Duan. Las condiciones sensoriales del Duan. Bueno, el síndrome de Duan en general
pero el achicamiento de la hendidura palpebral me confirma mi diagnóstico de un exodual. Entonces, este paciente la operé, le hice un retroceso del recto lateral y con eso mejoró la posición primaria y el tortícolis. Ese sería un tipo 1, ¿cierto? Ese sería un exodual tipo 2. El exodual es el tipo 2. ¿Eso me preguntaste? Sí, eso. Claro, el iso hacia adentro es el 1 y el exo es el 2. Gracias. Esto, fíjense, un DOAN bilateral, fíjense las hendiduras palpebrales. Cuando mira hacia la derecha se achica el ojo izquierdo, cuando mira hacia la izquierda se achica el ojo derecho. Bueno, tratamiento, opciones quirúrgicas. La principal es por el tortícolis. ¿Por qué yo voy a operar un DOAN? Porque tiene un tortícolis importante o marcado, que si es un niño chiquito le va a traer consecuencias en su columna cervical, en todo su eje. Por el estrabismo, es decir, si en posición primaria el paciente está en eso o en exo, lo tengo que operar. Por la nocturnización del ojo también, cuando es muy manifiesta y le produce movimientos verticales al paciente, estéticamente eso le molesta mucho. Entonces esa es otra indicación que tenemos para operar el DOAN. Pero el DOAN no es un estrabismo común, entonces siempre hay que hacer retrocesos, nunca hay que hacer resecciones, porque ya de por sí tenemos ojos que están como muy, los músculos están muy contracturados, por eso tiran el ojo para atrás, entonces no podemos hacer resecciones, al menos no así de base. Bueno, no sé si tiene algo más de DOAN, alguna duda, porque ya pasamos al síndrome de Brown. No, será una consulta. Y cuando estos pacientes abducen, o sea, en alguna posición de la mirada, dependiendo del que está afectado, tienen diplopía, ¿no? Claro, sí. Cuando se pierde el paralelismo, este paciente tiene diplopía e inmediatamente se hace una supresión. Mira, esta mañana en el hospital tuve un DOAN, uno que lo vi por primera vez. Primero me mostró la madre la foto, y en la foto me di cuenta enseguida que era un DOAN, porque la foto estaba haciéndolo mirar para la izquierda, el ojo derecho estaba en la nariz y el ojo izquierdo estaba en la mitad, no abducía nada. Pero no sabes lo que me costó, de hecho no le pude hacer un video, porque el chico no quería mirar para la parte donde no podía abducir. Porque claro, es su molestia, ven doble, ven mal. El nene tenía 7 años, lo que me llevó que mirara hacia el lado para confirmar el diagnóstico. Lo hizo, pero el chico lo evitaba a toda costa. Y en realidad lo que hacen estos pacientes cuando crecen y cuando no tienen indicación de cirugía, como nosotros no podemos hacerle nada para darle una inervación normal,
tenido desde comienzo agudo, una persona que nunca ha tenido nada y de golpe empieza con esta diplopía vertical. Le vemos que hay una limitación de la elevación y tienen muchas veces diplopía y dolor. Entonces, y se acompaña de una hipofunción del oblicuo superior ipsilateral. Estos casos son los que hay que investigar sí o sí con resonancia para ver si hay algún tipo de tumoración, sinusitis o algo cerca de la tróclea. Y bueno, de acuerdo a eso seguimos el tratamiento. Al ser adquirido y de comienzo agudo, muchas veces remiten o con corticoides o haciendo el tratamiento de base y no tenemos que llegar a operar. Técnicas quirúrgicas, bueno, hay muchas. Lo más importante que quiero que recuerden es que intraoperatoriamente es súper importante el test de deducción pasiva en forma enérgica y repetida para ver si realmente hay una limitación de la elevación. A veces con solo hacer el test de deducción logramos saltar el obstáculo y se mejora, no siempre pasa. Si eso no se resuelve, hay que hacerle alguna de las técnicas al oblicuo. No sé si tienen alguna pregunta sobre fibrosis, sobre Brown, si no pasamos a fibrosis. ¿Nos podría explicar un poquito cómo era lo de deducción pasiva? Eso hay que sacar anestesia y nosotros con la pinza le damos conjuntiva y... Sí, Sofi, pero mira, yo siempre lo hago bajo anestesia total, porque la verdad que no es fácil, o sea, el test de deducción pasiva es una maniobra fuerte, no es suavecito como para hacerlo con anestesia local y en consultorio. Muchas veces estos pacientes son niños, a los niños no se les puede hacer nada, y si son adultos, en realidad, y yo considero que es un Brown quirúrgico, me indico la cirugía y antes de empezar la operación, cuando el paciente ya está dormido, ahí le hago la maniobra, porque como te digo, es una maniobra que tenés que hacerla con fuerza, para ver si realmente es un obstáculo que se pueda pasar. Y si no, si la maniobra es negativa, bueno, ahí tenés que resolver hacerle la cirugía al oblicuo que vos ya tenías pensado. No lo hago en consultorio esta maniobra. La única vez que intenté hacerle, en otro caso de fibrosis, a una niña, para no dormirla, porque fue la época de pandemia, no tenía quirófano, entonces le pedí a la guardia de pediatría que me la durmieran ya no me acuerdo con qué me la durmieran, pero la verdad que al no tener una buena anestesia, las maniobras son difíciles de hacer a los niños, o sea que te pueden confundir el diagnóstico. Así que mi consejo es, si vamos a hacer estas maniobras en niños, siempre bajo anestesia total, para poder sacar una conclusión real de si la maniobra fue positiva o negativa. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, esta foto está en el libro de Pietro Díaz, y es la fibrosis generalizada, ¿sí? También conocida desde hace muchos años, es una patología altamente hereditaria, autosómica dominante, por eso toda la familia vienen así. ¿Cuál es la característica clínica? Bueno, el tortícolis y el CHINAP. Hay una tosis bilateral y pueden acompañarse también de algún otro tipo de estrabismo, pero todos los pacientes tienen esta fase con este CHINAP. Es una oftalmoplegia congénita, no progresiva, pero es autosómica dominante con alta incidencia familiar. Puede haber también casos recesivos. Hay una hipotropia severa de ambos ojos, con mentón elevado, hay tosis, hay errores refractivos importantes, puede haber grandes miopías o astigmatismos, y hay ambliopía también del ojo no fijador. Son casos muy complejos, ya les voy a hablar del tratamiento porque no tienen una buena respuesta a la cirugía. También tienen defectos de la columna vertebral, alteraciones del sistema nervioso central, puede haber síndrome de Marcus-Gann, divergencia sinérgica. Todos estos pacientes requieren valoraciones genéticas y valoraciones si son adultos, por especialistas clínicos y neurólogos, para, bueno, como son CCD, hay que descartar todas estas otras alteraciones que pueden acompañar el cuadro. La etiopatogenia se discute si es motor o inervacional o ambas. No está muy claro cuál es la etiopatogenia. Los estudios histológicos de la fibra de músculo han descrito que hay fibrosis. O sea, en los músculos rectos inferiores hay una gran fibrosis.
fibrosis. Pero también hay algo inervacional, ¿sí? Bueno, esto es la fibrosis congénita de los músculos extraoculares. Fíjense toda la cantidad de fenotipos que puede haber. Esto no pretendo que se lo sepan ni mucho menos, sino que lo tengamos en cuenta porque hay que derivar para hacer una buena estadificación genética, sobre todo primero para aconsejarle al paciente si esto lo que tiene es dominante o recesivo, si lo puede transmitir a su descendencia. Lamentablemente, en la fibrosis de los rectos inferiores es muy intensa. Le podemos hacer retrocesos de rectos inferiores, pero muchas veces vuelve a contraerse el músculo, entonces vuelven a tener de nuevo el mismo chin-up para poder enfocar. Hay una limitación severa de la mirada vertical y también hay una limitación de la mirada horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Ya les voy a mostrar una foto. Son pacientes que es como que no pueden mover mucho los ojos para ningún lado. Y la ptosis bilateral siempre. O sea, la característica es la ptosis bilateral, el chin-up, y van a ver que son como órbitas fijas, como que no pueden mover los ojos. Este es un paciente mío, les voy a mostrar el video. Cuando vino, el paciente vino así, ¿sí? Ya no tenía la ptosis. Y en un momento, cuando empezó la anamnesis, la madre me dice, no, que ya le habían operado los ojitos. Entonces después le pedí fotos y me pasa esta foto. Entonces, claro, acá se ve más el chin-up y la ptosis. Cuando yo le hago el video, el día que lo veo, ahí le estoy pidiendo que mire a la derecha. Fíjense lo poco que va a la derecha. Ahí, a ver si puedo subir. Ahí le estoy pidiendo que mire a la izquierda. Fíjense que casi no puedo mover los ojos. Ahí le estoy pidiendo que mire abajo. Casi no puedo mover los ojos. Tenía buena agudeza visual. Ya estaba operado de la ptosis, así que yo no lo operé de nada. Pero es un paciente, bueno, ahí viene el ojo de afuera, tiene una exo, pero que no me pareció que era como para operarlo, estaba estable. Pero es muy llamativo la poca movilidad que hay. Este es otro paciente, acá yo le pongo la flechita, acá le estaba pidiendo que mire hacia arriba. Bueno, apenas podía el ojo derecho un poco, el ojo izquierdo no tanto. Acá
anomalías dentales y atrofia lingual. Puede haber autismo, pero ojo porque puede haber intelecto normal y de hecho estos chicos sufren muchísimo emocionalmente porque tienen fase de una persona discapacitada y tienen intelecto normal muchas veces. Entonces eso lleva a alteraciones emocionales muy importantes porque por la fase que tienen directamente muchas veces los tratan de discapacitados y son niños que intelectualmente son normales. La afectación oftalmológica, bueno, tenemos que ver acá, bueno, hay una catarata, pero no es lo más frecuente es el estrabismo, la falta de oclusión palpebral, que eso puede llevar a lesiones en la córnea, y puede acompañarse también de vicio de refracción, por supuesto. Las alteraciones sistémicas, malformaciones en los miembros, muy importante, esto se trata junto con todo un equipo de estos pacientes. A nivel oftalmológico, nosotros ¿qué hacemos? Cirugía del estrabismo, cuando hay una gran esotropia, transposiciones de los rectos verticales a la parte lateral, por la pared del sexto, interconsulta con cirujano plástico, con odonto y con salud dental. En el Garrahan, hasta lo último que yo estuve en contacto, les hacen cirugía plástica a la cara para darle cierta motilidad. De hecho, este niño está operado, por eso puede elevar un poquito, hacer como un esbozo de sonrisa, ¿sí? Para que la fase no sea tan inexpresiva. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no, ingresamos con este código para terminar la clase. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bueno, ¿Podrían ingresar con el código? No alcanzamos a tomar foto. Claro. ahí les sacó. Otro poquito, así pueden entrar. Sí. Ahí está. ¿Pudieron entrar? Sí, yo ya entré. Bárbaro. Sí. Son muy sencillas, es para terminar de fijar algunas imágenes. Van a encontrar unas preguntitas, respondan la opción que consideren y las charlamos después juntos.
ahí lo dejamos, y ya estamos. Bueno, fíjense, entonces vamos a la pregunta, por acá yo estoy viendo mal. Ay, ¿por qué no me sale? Ahí está. Bueno, ¿en qué patología pienso? Bueno, la última que hablamos, ¿no es cierto? El síndrome de Moebius, fase inexpresiva. Este paciente, fíjense las cicatrices, está operado de los rectos medios, le ha hecho un retroceso de los rectos medios. Fase inexpresiva, esto no se van a leer más, es un síndrome de Moebius. Si ustedes lo ven y están solos en un consultorio, acuérdense de hacer consultas con pediatría, con neurología, un tratamiento multidisciplinario. La pregunta 2, el paciente no puede elevar el ojo izquierdo cuando intenta la supraducción del ojo. Sin duda, un síndrome de Brown. ¿Sí? Esto es muy característico, por ahí no es fácil que el niño colabore para hacerlo mirar a todos lados, pero acuérdense siempre de hacer todos los movimientos oculares. ¿Qué vamos a hacer con esta paciente? Bueno, la paciente todavía es un poco chiquita, yo esperaría un poco más, pero en estos casos donde ya hay una hipotropia en posición primaria, probablemente esta paciente va a ir a cirugía. ¿Por qué? Porque si no, esta paciente, para no ver doble, va a empezar a hacer un chin-up. Porque así como están los ojos, está viendo doble, no tiene una buena visión. Entonces, podemos controlar, evitar que se ambliopice, pero tener en mente la cirugía, ¿sí? Cuando la paciente colabore, que podamos tomarle bien qué medida tiene de hipotropia, podemos hacer un planeamiento quirúrgico. ¿Qué hago con este paciente? Que este fue el paciente que les dije que lo recuerden, era un ESODUAN, ¿sí? Era un ESODUAN. ¿Qué podía hacer con ese paciente? Bueno, la respuesta es, lo opero. ¿Por qué lo opero? Porque tiene estrabismo y tiene tortícolis, tiene todo, ¿sí? Entonces este paciente lo tengo que operar. Ya tenía 6-7 años en ese momento, lo operé, ahí nomás apenas pude medirlo bien, lo operé. Entonces, terminando ya con este paciente, el que le decía recién, ESODUAN con tortícolis y con esotropia en posición primaria, le hice el retroceso de rectos medios. El paciente le cambió completamente. Era un paciente ya mucho más sonriente, colaborador. Antes era como que estaba todo el tiempo evitando mirarme y era tan difícil realizarlo a este niño. Y después de la operación le cambió la calidad de vida. Realmente fue muy llamativo. Así que bueno, esa es la bibliografía. Muchas gracias y cualquier cosa, por supuesto, me pueden escribir un mail. No sé si tienen alguna pregunta más ahora. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, muy buena clase. Excelente. Bueno, espero que las imágenes le hayan servido para, ahora cuando van al libro, ya es más fácil entender algunas patologías. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Así que te agradecemos, Nada. don Janina, como siempre es un placer tenerte acá. Así que bueno, si no hay dudas, ya los dejamos liberados